Quiero partir leyendo dos fragmentos de una novela, de la última novela de José María Argueda, El zorro de arriba y el zorro de abajo, que, como saben, bueno, si no la han leído, es una novela que se estructura entre diarios, diarios personales, podríamos llamar, y relato propiamente tal. Voy a partir con voy a leer dos fragmentos del primer diario que abre la novela y del último diario que la cierra, la concluye, y ese último diario está escrito, de hecho, con signos de interrogación, es decir, no es una certeza, sino que es una pregunta. Primer diario, Santiago de Chile, 10 de mayo de 1968. En abril de 1966, hace ya algo más de 2 años, intenté suicidarme. En mayo de 1944 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi 5 años neutralizado para escribir. Desde ese momento he vivido con interrupciones, algo mutilado y ahora estoy otra vez a las puertas del suicidio. Escribo estas páginas porque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir, recuperaré la sanidad. Eso es el primer diario. Último diario que está escrito con signo de interrogación. Ambos están escritos desde Santiago de Chile. He luchado contra la muerte, o creo haber luchado contra la muerte muy de frente, escribiendo este entrecortado y quejoso relato. Yo tenía pocos y débiles aliados, inseguros. Los de ella han vencido. Son fuertes y estaban bien resguardados por mi propia carne. Este desigual relato es imagen de la desigual pelea. Esta novela ha quedado incompleta y un poco destrucada, pero mi vida no ha sido trunca. La presente reflexión, sigo yo, ya no es José María el que habla, sino yo, surge como una reacción, o mejor dicho, una pretensión de instalar un diálogo epistémico con un excelente artículo del profesor Carlos Salinas denominado Ambigüedad yuxtapuesta, una mirada desde la autoficción en El zorro arriba y el zorro abajo, con el que me interesa contraponer ideas. Es uno, entre paréntesis, uno de los artículos que contiene el libro que vamos a lanzar. Es un libro que recién está saliendo, que vamos a lanzar esta tarde a las 5 de la tarde con su editor José Antonio Mazzotti. En este trabajo, Salinas propone leer la última novela de Arguedas como un caso adelantado al movimiento de la autoficción en las letras hispánicas. Según piensa, la novela, y lo cito, puede brindar nuevas luces a la teoría autoficcional construida sobre la base de textos con otro tipo de características y complejidades, pues en ella no existiría una separación tajante entre ficción y realidad. Esta idea o esta propuesta la sustenta básicamente en lo que acabamos de leer, ¿no? Porque efectivamente, luego de terminar la novela, José María Arguedas se suicida. Esta propuesta tiene antecedentes. En 2005, Manuel Alberca, España, planteó que la última novela de Arguedas, lo cito, constituye un caso de singular autoficción, pues el autor, convertido en personaje, eso es lo que dice, de su novela introduce un plan de suicidio a través de sus diarios, ficcionalizando y anticipando su propia muerte. Problemático porque no es el personaje el que muere realmente, no es el autor. A partir de este antecedente, Salinas un poco se lamenta de que la crítica arguediana no haya reparado en este tema y propone una opinión que resulta un poquito injusta, creo yo. Dice que cito, la crítica especializada del Perú no ha visto la autoficción en la novela de José María Arguedas, porque a diferencia de países de la región como Argentina o Colombia, ve a las novelas autoficcionales como textos muy contemporáneos y banales. Dice él, no estoy en condiciones de comprobar si este juicio es real o no, pese a que conozco a mis colegas críticos peruanos y no conozco la opinión que tengan en relación a la teoría de la autoficción. Por el contrario, tampoco en realidad creo que la autoficción no creo que sea un tema de interés de buena parte de la crítica arguediana, al menos,
pero no por un menosprecio hacia esa teoría, ojo, como de alguna manera lo insinúa Salinas, ni mucho menos a los textos autoficcionales. Más bien me inclino a pensar que los distintos sistemas literarios requieren también especificidades críticas que el corpus de estudio exige. La teoría autoficcional o de las autoficciones ciertamente se ha desarrollado contundentemente en países como Argentina, España y Colombia, pero ciertamente también la literatura argentina, española y colombiana posee una producción literaria autoficcional muy nutrida y en muchos casos de mucha calidad. No es lo que ocurre mayoritariamente en el área andina o en aquellas áreas con fuerte composición indígena. Y esto no quiere decir que no existan recursos literarios semejantes a los de las autoficciones, como los desdoblamientos narrativos, los entrecruzamientos entre distintos planos de la realidad o los palimpsestos literarios. Todo eso ocurre, ¿cierto? Como pretendo mostrar en el corpus que escogí, que por tiempo voy a tener que solo mostrar un ejemplo, una de las novelas que escogí, pero es un corpus amplio. Eh, Precisamente porque se trata de un movimiento literario heterogéneo, andino y amazónico, que surge a raíz de esta última novela de José María Arguedas. ¿Ya? Estos textos explícitamente señalan que tienen una conexión con esa novela y con la obra de José María Arguedas, dentro de la obra, de las respectivas obras. Arguedas implícita o explícitamente, entonces, señalan que son una especie de continuación narrativa de la saga novelesca que Arguedas instala en su última novela. Estoy hablando de tres novelas, aunque solo me voy a enfocar en una, por cuestiones de tiempo, en esta ocasión. Las novelas son Las tres mitades de Inumoxo y otros brujos de la Amazonía, que publicó en 1981 César Calvo. La segunda novela es Llora Corazón, que en 2006 publicó Luis Fernando Cueto. Y la tercera es Hombres de Mar, que en 2011 publicó Óscar Colchado Lucio. Este movimiento fue predicho críticamente, eso es interesante, por Martin Lienhard, mucho antes de que estos escritores como que de alguna manera decidieran escribir para continuar la ficción arguediana, o lo que dirían la autoficción, que es lo que yo quiero problematizar. Porque él señaló que en la última novela, que El zorro arriba y el zorro abajo, Lienhard señaló que podría llegar a ser la primera de una nueva serie cuyos textos devolvería a las mayorías populares un papel activo en vez de aprovecharlas en tanto que referente narrativo. Por estas razones de tiempo, entonces voy a solo hablar de uno de estos ejemplos de este movimiento que creo que está instalado. En estas novelas se advierten recursos modernos de narración que quizás se puedan asemejar a los recursos de textos autoficcionales. Sin embargo, y aquí es donde marco mi mayor diferencia con la reflexión de Salinas, en todas ellas existe una ontología diferente y por ende también una epistemología distinta. El ser que habla en estos textos, o los seres que hablan en estos textos, no es asimilable al ser que habla en los textos autoficcionales. Las voces que acá operan no se reducen a la noción liberal y occidental de sujeto, sino a otro tipo de ser y a otro tipo de estar. Voces colectivas atravesadas por múltiples procesos violentos de occidentalización, cuyas características de desplazamientos forzados, matanzas generalizadas, políticas de exterminio en las lenguas originarias, explotación a través del trabajo esclavo, pueden calificarse como genocidio tal como lo está haciendo la historiografía actual. Sin embargo, este genocidio tampoco es lo que hace la diferencia, ¿cierto? Lo que explica la diferencia entre estas novelas que me cuesta llamar que sean autoficcionales del área andina, con las novelas que se producen, por ejemplo, en el Cono Sur, en Chile, que efectivamente son autoficciones, muchas de ellas, o en Argentina, que efectivamente son autoficciones, muchas de ellas, y que también trabajan el trauma, ¿ya? Entonces el genocidio no es lo que marca la diferencia. Otros pueblos, por ejemplo, como el judío,
han sufrido genocidios semejantes, incluso peores, y han elaborado una riqueza, aunque no sé si se puede hablar de un genocidio mejor o peor, eso también es problemático, pero el pueblo judío ha producido una tradición de textos autoficcionales, ¿no? Que también han sido estudiados. Lo que marca la diferencia, creo yo, con los textos del área andina es la concepción de sujeto que entrañan. El pueblo judío es occidental, y aunque comunitario, existe precisamente a partir de la Biblia, el texto fundante, ¿cierto? O la Torá, una subjetivación muy poderosa, pues realiza la distinción entre el ser humano y el mundo, entre el sujeto y el objeto, y eso marca muy fuerte a todo Occidente. En el mundo andino, en cambio, no se da una subjetivación tal. En las distintas culturas indígenas americanas, las palabras que se pueden traducir o que refieren a lo que en Occidente podríamos denominar sujeto, en realidad refieren simultáneamente a comunidad y territorio. Es el caso de las palabras runa en quechua y che en mapudungún, pero podríamos nombrar muchas más. Todas tienen, o la gran mayoría tiene ese componente. A diferencia de la novela La tía Julia el escribidor de Mario Vargas Llosa, que sí, creo yo, es un claro ejemplo peruano de autoficción, es decir, no estoy diciendo que en Perú no haya autoficción, la hay, y la hay muy bien, pero no necesariamente en El zorro arriba y El zorro abajo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y tampoco en el movimiento literario que instala precisamente a partir de esta novela. Porque él, la tía de Julia y escribidor, efectivamente se plantea esa síntesis entre realidad y ficción que plantea la teoría del pacto ambiguo. La última novela de Arguedas, según Salinas, como él intenta encajarla en la teoría de la autoficción, dice que lo que ocurre es en realidad una yuxtaposición y no una síntesis, como se dan en las autoficciones, digamos, más clásicas, de niveles y medios que hace imposible una separación clara entre realidad y ficción. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra propuesta? Eh, Más que pensar esta novela, la última novela de José María Arguedas, y también la tradición que inaugura, um, a través de la idea de un sujeto yuxtapuesto, prefiero pensar con Mark Lienhard que lo que se presenta es al menos un narrador desdoblado, porque yo diría que incluso es más que desdoblado. Cito a Lienhard: la voz narrativa revela el mundo costeño a partir del pensamiento y la práctica un serrano quechua hablante, pero también a partir de un indio quechua moderno, como se autodefinía José María, que habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Como señala José Antonio Mazzotti, que hoy día también lo vamos a tener a las 5 de la tarde, ¿cierto? Y lo cito: Arguedas constituye un caso particular de escritor que transgrede géneros tradicionales y las concepciones convencionales sobre originalidad y autoría, pero no por un afán de vanguardismo parricida, sino porque entiende la producción cultural como una contribución social, una hechura, como él mismo decía, de cientos y miles de voces que pasan desapercibidas desde la mirada occidental. De alguna manera, Arguedas era consciente de esto. ¿Ya? En una entrevista que dio en 1965, precisamente cuando se estaba discutiendo esta cosa que hay en sus textos, ¿cierto? De que no necesariamente responden cabalmente al horizonte de expectativas de un lector occidental u occidentalizado. Él dijo, lo cito: quizá para leer mis novelas habría que cerrar un poquito los ojos a los cánones, a los aparatos críticos, y abrirlo otro poquito más para considerar nuevos mundos que requieren nuevas formas o cursos. Mabel Moraña coincide con esto, señala que la obra de Arguedas por eso mismo redefine las fronteras, ¿cierto? Demostrando que el convencionalismo de las divisiones metodológicas y de recursos
corresponde a formas de cognición, es decir, a formas de comprensión, que difieren de las del mundo andino, en el que la naturaleza, las costumbres, la poesía, la historia, la magia y la política tienden a entremezclarse en visiones holísticas, donde cada elemento se funde con los otros en una totalidad de la cultura. Francois Perús, la profesora de la UNAM, a quien le tengo mucho cariño, mostrando este problema, también señala que la última novela de Arias le plantea al pensamiento crítico actual la necesidad de repensar la relación entre ficción y realidad. La cito: ¿no sería que, sin desconocer las implicaciones y los constreñimientos de la ficción, Arguedas entendía a esta precisamente como un acto real, como un acto que compromete la vida y la muerte, en cuyo caso son nuestras concepciones de la escritura y de la ficción las que se hallarían puestas en tela de juicio? La propuesta que nosotros tratamos de instalar, o cómo estamos leyendo la obra de Arguedas y a partir de ella todo el movimiento narrativo que surge luego de su última novela, el William, a través de la figura del Williacuy. En la obra de José María Arguedas irrumpe el imaginario andino y su cosmovisión mediante la articulación de sus narraciones con el Williacuy andino. Arguedas va presentando en sus obras de manera expansiva el dialogismo y la pluralidad de voces que luchan de un modo no dialéctico, pero tampoco yuxtapuesto, como creo yo. ¿Mm? Y cito a Boaventura de Santos Sousa: estamos ante cosmovisiones no occidentales que obligan a un trabajo de traducción intercultural para poder ser entendidas y valoradas. La voz quechua Williay, raíz de Williaco andino, es reapropiada por Arguedas, añadiéndole el sentido de golpear y testimoniar. Lo cito a él cuando define esto. Dice que su tarea como escritor es describir la vida de aquella aldea, describirla de tal modo que su palpitación no fuera olvidada jamás, que golpeara como un río en la conciencia del lector. Cierro. Encontramos así una imagen de una coexistencia tensional y no una mera semántica disyuntiva, sino que una coexistencia tensional, bien parecido a lo que hoy día se está estudiando desde la antropología que estudia los pueblos andinos, de Willay, en contar, golpear ambas cosas a la vez, de base en esta estrategia radical de escritura. Como en los relatos de la tradición de Guiliaco y la narrativa de Arguedas se está haciendo, golpeando y rehaciendo constantemente, el imaginario andino resuena en cada una de sus obras y se va instalando progresivamente, ya no solo como referente, sino como forma, estructura y sistema integrado y en tensión. Esa es la gran complejidad, ¿no? Es decir, es como un tránsito que va desde entender, o sea, de que lo andino es un referente hasta que es la misma estructura la que se transforma en andina, la estructura novela. La tradición que inaugura la última novela de Arguedas en el Perú nos entrega el privilegio de, y voy a citar a Alberto Coronil, buscar el espacio para una poética descentrada que nos pueda ayudar a imaginar categorías geohistóricas para un mundo no imperial. Quien narra, cierro cita, en estos textos enuncia un conocimiento que puede ser directo o indirecto, pero que siempre constituye una gesta comunitaria. De ahí viene porque creo que es la noción de sujeto o la comprensión de la noción de sujeto donde está el quid del problema, ¿no? Esta manera de conocimiento es fragmentaria. En ella el conocimiento se construye a través de las interacciones específicas entre individuos específicos y por lo tanto toma una forma altamente situacional y fragmentada. Esto produce que en el Guiliacuy no hay un modelo preestablecido, una forma o esquema de base. Estas novelas tienen como característica que no responden al modelo aristotélico de principio, medio, fin. ¿Ya? Es como que si estuvieran todo el tiempo narrando o contando tal como se cuenta en las comunidades indígenas. Entonces voy a terminar y solo me voy a referir a las tres mitades de Inomoxo, aunque las otras siento
terrible porque es maravilloso también lo que pasa ahí. Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, la novela que según su autor pretendía ser un reportaje de una entrevista que él le fue a hacer al legendario jefe de los Amahuaca en la selva peruana, pero terminó siendo una novela. Arguedas también fue a hacer un trabajo de etnólogo en Chimbote, pero terminó escribiendo El zorro arriba, el zorro de abajo. En las tres mitades la novela entera está narrada desde una perspectiva que nos resulta insólita. La estructura, la narración de una sesión en realidad, de consumo de ayahuasca. El mundo alucinatorio de Inomoxu y sus brebajes que permiten el acercamiento a una forma de conocer alternativa a la racionalidad occidental. Así pues declara el personaje que no es autoficción, pero sí tiene elementos que podríamos comparar. Por ejemplo, el personaje que narra es un narrador desdoblado, que es César Calvo, que a la vez es el autor, y también es su primo en este desdoblamiento en la novela. Pero también después empieza a hacer otros personajes en la misma novela. Él dice que lo que está escrito en esta novela, abro comillas, me fue dictado por Inomoxo más mediante visiones que mediante palabras, una ayahuasca mezclada con toé. En esta novela, cito, solo tomando ayahuasca es que se puede ver. ¿Mm? Durante el rito de la mareación, la mareación se le llama en la selva peruana al rito del consumo de ayahuasca, que es todo una experiencia realmente que creo que hay que vivirla. Me expreso por esto, pero durante el rito de la mareación se produce un desdoblamiento en otras personas desde donde se ve y conoce de manera más completa, integral y profunda que de la forma puramente individual. Dice, en una parte, uno de los personajes dice, si tú vives tan solo para tu propia vida, ya elegiste morir, que es tan propio del pensamiento indígena, ¿no? Es una vida muy colectiva. No se piensa, el sujeto no solo piensa en el sujeto, piensa en el colectivo, piensa en los que están antes y en los que están después, que también están antes. Luego de una mareación de ayahuasca, el narrador desdoblado o multivalente, nunca único e individual, le dice a otro, volví a ver que yo era don Javier y a la vez mi primo César Calvo y que nos encontrábamos en lo alto del Pisac. Y vi también que yo, César Calvo, era yo. Es en el rito de la mareación en el que se da el yo, el paso o la transformación del yo en el nosotros. Cito un fragmento. Nos estamos transmitiendo conocimientos, dice uno de los viejos sonriendo sin sonrisa, hablando apenas, hablándome con el clima de su voz, no con su voz. Vean todas esas imágenes que están ahí. Estamos canjeándonos conocimientos, pero canjeándolos como antes, ancestralmente, dice otro. Y otro, hemos ayunado meses para poder venir, para poder ir y venirnos. Ir y venirnos. Es un ir y venir. No es un ir o un venir. Es un ir y venirnos. Los conocimientos, sabidurías de otras épocas, de otros mundos que viven en el aire. Evidentemente eso hace referencia a esa frase de Vallejo, ¿no? Escribir en el aire. Y el narrador desdoblado en medio de la mareación puede distinguir las vidas de mi, pude distinguir las, otro narrador, el narrador dice, durante la mareación dice, pude distinguir las vidas de mi cuerpo, cada persona de mi cuerpo, y me di cuenta que igual ocurría también con mi memoria, con mis memorias exactamente como lo hubo presagiado Don Hildebrando en Pucallpa. Y comprendí que aquel tramo de selva no era despiadado, era un bautismo que me exigía para alcanzar a Iván, para alcanzar a ser como él, no sé de cuál manera ser uno con la selva, una sola existencia con los bosques y con los animales y las piedras, con todas las personas de los bosques. Esta concepción
que intento leer o trato de comprender a través de lo que estamos denominando el Williacuy, la forma narrativa andina de conocimiento y de esta epistemología del sur, ¿no? Es incomprendida en el mundo occidental, incluso dentro de la novela. Uno de los personajes, don Ildebrando, dice, los viracocha, los blancos, no entienden estas puertas. A lo largo de 400 años los viracochas solo han sabido equivocarse, nublarse en tantas cosas, miren la imagen, equivocarnos en su pensamiento, equivocarnos en su pensamiento. No ven, no tienen ojos de ver, viracocha, no tocan la religión del Achánica, porque no saben tocar ni su memoria, ni su propia memoria pasada y futura. Don Javier, otro personaje, dice que para comprender solo hay que merecer para descubrir el nexo oculto, los resortes oscuros, el hilván invisible de las cosas y de los hechos de las cosas. Quiero terminar, porque efectivamente ya estamos en el tiempo y ya nos pasamos del tiempo, pero quiero terminar con una frase que señala el indio, el Lino Moxo, que, ojo, es real, ¿eh? ¿No? Él no está inventando un personaje, y que yo creo que es muy gráfica de esta división abisal, como diría Boaventura de Santos Sousa, entre el pensamiento occidental y un pensamiento y una estética, por ende una poética, ¿cierto? Indígena, local. Inomoxo está reflexionando en torno a la época del caucho, esa época de esclavitud horrorosa en la selva, en que, bueno, es horrible en realidad, hay que leer los relatos y lo que se ha escrito sobre eso y uno entiende la barbarie que el mundo civilizado instaló allí. Y él dice, cuando pienso en Fitzcarrald, es uno de los caucheros, y en sus mercenarios, cuando pienso que esos genocidas eran hombres, me dan ganas de nacionalizarme culebra. Muchas gracias.